Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al tercer y último encuentro sobre presupuesto público organizado por la Oficina Legislativa de Presupuesto. En el día de hoy vamos a tratar temas relacionados a deuda pública, planillas anexas al presupuesto 2022. Vamos a hablar un poco de lo que es inversión pública. También vamos a hacer una síntesis para cerrar este ciclo de encuentros, destacando los aspectos principales en el que se pueden encontrar en el presupuesto 2022. Y por último, vamos a hacer mención a las principales inversiones que tienen que ver con presupuesto con perspectiva de género. En el día de la fecha me acompaña la contadora Noelia Chartier, quien expondrá sobre deuda pública, planillas anexas e inversión pública. Buen día, Noelia, te cedo la palabra. Hola, buen día a todos. Bueno, como bien dijo Patricia, hoy vamos a exponer sobre deuda pública. Vamos a explicar los principales elementos que están expuestos en el presupuesto 2022 acerca de la deuda y los próximos compromisos a asumir para la provincia, así como también una breve mención de todas aquellas cuestiones relacionadas con las principales obras que están previstas en el presupuesto 2022 en el ámbito provincial. Bueno, primero vamos a arrancar haciendo algunas aclaraciones sobre crédito público. Es importante que entendamos que existe una diferencia entre lo que comúnmente se llama crédito público y lo que es finalmente la deuda pública, que son palabras que usualmente se usan como sinónimos, pero en este ámbito de análisis que estamos participando de esta jornada, deberíamos entender que esos conceptos no son o no tienen el mismo significado. Crédito público es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse con objeto de atender sus necesidades de financiamiento, mientras que el sistema de crédito se lo puede concebir como un conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado, con el fin de captar los medios de financiamiento. Es decir, es toda esa capacidad que tiene el Estado para endeudarse si lo necesitara para financiar sus prestaciones de servicios o la adquisición de los bienes. Por otro lado, la deuda pública ya pasa a ser el conjunto de obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del crédito público. Dichas obligaciones contractuales se denominan servicios de la deuda pública y están compuestas por las amortizaciones del capital, los intereses y las comisiones y los gastos que se comprometen al formalizar las operaciones de crédito público. En este punto, entonces, primero el Estado tiene que tener esa capacidad de poder endeudarse y una vez que asume esos compromisos, sí pasa a formarse lo que conocemos como deuda pública, que está formado por dos grandes conceptos que podríamos decir que son la deuda propiamente dicha, o lo que comúnmente se conoce en el ámbito privado como el capital de la deuda, que son las cuotas que se denominan en este ámbito amortizaciones de ese capital, y los demás gastos que conllevan, digamos, contraer esa deuda, como son los intereses, las comisiones y los gastos. Todo eso hace a los servicios de deuda. En este sentido, una vez que aclaramos esos conceptos, también es importante destacar para qué se separa, para qué se estipula un funcionamiento propio de un sistema de crédito público y por qué es vital para el Estado. Porque es este sistema el que va a permitir atender las necesidades de financiamiento que tenga el presupuesto estatal en las mejores condiciones posibles para el Tesoro. Administrar adecuadamente la deuda contraída mediante el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones financieras asumidas, y el cumplimiento de estos propósitos también exige establecer bases para preservación del crédito público, es decir, es importante conservar
esa capacidad del Estado para endeudarse, esa credibilidad del Estado, y la permanente búsqueda en la mejora de las condiciones y el perfil de endeudamiento público, en el entendimiento de que tal situación ayudará a la capacidad y poder negociador del Estado en su conjunto frente a sus acreedores y frente a distintas ofertas de financiamiento disponibles. Es decir, por esto es importante el monitoreo del funcionamiento del sistema de crédito público, porque es justamente quien se encarga de resguardar no solo esta credibilidad, sino también la posibilidad o no existente según las arcas del Estado de poder ir cumpliendo con esas obligaciones en tiempo y forma. En este sentido, justamente en el proyecto de presupuesto 2022, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto que vamos a presentar y que vamos a analizar de este slide a los siguientes, contienen información que están basadas en una renegociación que se hizo recientemente en el 2021 de la deuda pública provincial. Recordemos que esta deuda tuvo una adhesión del 93% de acreedores con los cuales se renegoció, y esto generó un ahorro de 212 millones de dólares desde el 2020 al 2024. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que esos fondos, lo que se hizo es, al refinanciarse, digamos, se volvió a negociar cuáles son los intereses. Ahora vamos a ver gráficamente cómo impacta en los pagos mensuales justamente estos intereses renegociados, y ese respiro, llamémosle fiscal, es lo que permite, dicho en la memoria del proyecto de presupuesto 2022, invertir en las distintas finalidades políticas del presupuesto. En la letra del proyecto de presupuesto, en las disposiciones generales, los primeros lugares normativos donde nos vamos a encontrar con conceptos relacionados a la deuda pública es el artículo 5, en donde podemos ver que menciona cuáles van a ser las fuentes financieras y las aplicaciones financieras. Esto, como vieron en la presentación del jueves pasado, lo que habla esta última parte del esquema ahorro, inversión, financiamiento es justamente eso. ¿Cuáles son los medios de financiamiento con los que pienso operar? Recordemos que se preveía un superávit. Entonces, justamente ese superávit de la operatoria del Estado que se prevé es la diferencia que existe justamente entre las fuentes financieras y las aplicaciones financieras. Coincide el monto. ¿Por qué? Porque ese superávit se va a aplicar junto con las fuentes financieras previstas en las aplicaciones previstas. En las fuentes financieras podemos ver que menciona un endeudamiento público por 8.652 millones y emisión de letras del Tesoro por 3.000 millones. Y en cuanto a las aplicaciones financieras, está prevista amortizaciones de deuda por 11.400 millones, amortización, es decir, pago de la parte de capital de letras de tesorería por 3.090 millones e incremento de inversiones financieras. También, si continuamos analizando el proyecto, en el artículo 14 menciona que se le autoriza al Poder Ejecutivo emitir letras de tesorería por 5.000 millones. Fíjense que si comparamos el artículo 5 y el artículo 14, vemos que en el artículo 5 prevé la emisión de letras de tesoro por 3.000 millones y la autorización es por 5.000 millones, por lo cual la autorización estaría excediendo el monto de emisión previsto, justamente por si surge algún imprevisto y pone un tope a esa autorización. Y en las disposiciones finales vemos que menciona que las operaciones de administración de pasivo, conversión, canje, renegociación, refinanciación, reprogramación de las operaciones de crédito están exentas de los impuestos provinciales creados a crearse. Esto es importante destacar porque si no sería un gasto extra en los servicios de deuda.
Continuando con la presentación del presupuesto, vemos que todo esto, el análisis de la letra, lo podemos ver también reflejados en los anexos, en las planillas que existen como anexo al presupuesto. Entonces, acá, a partir de este slide, lo que vamos a ver es cómo se van relacionando los datos de los distintos anexos. En el anexo 2, que es de total de erogaciones previstas en la provincia, vemos que dentro de los gastos corrientes están mencionados los intereses de la deuda por 6.030 millones. Más abajo, en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, vemos que está prevista la inversión financiera, las aplicaciones financieras y los servicios de deuda y disminución de otros pasivos, donde están las amortizaciones previstas de las cuotas, digamos, de capital que hay que ir cumpliendo. A su vez, esta parte de la inversión financiera, de las aplicaciones financieras, está a un nivel más detallado en el anexo 5, en donde podemos ver tanto de la fuente financiera como de las amortizaciones un desglose mayor acerca de qué deudas son las que se están pagando. También existe un anexo informativo de proyección de servicios de deuda, que vamos a analizar en más profundidad en el próximo slide, pero para que ustedes entiendan y se relacionen, si ustedes ven en la parte de abajo, dice principal, el principal se entiende como amortización, es decir, el pago del capital, intereses y el total. Fíjense que la amortización que dice 14.500 millones coincide con lo que está previsto en el anexo 2. En la parte superior, donde está la flecha, ahí en el centro, están los 14.500 millones. Y la parte de interés que está en la proyección de servicios de deuda, que son los 6.030 millones, también coincide con los gastos corrientes previstos por pago de intereses en el anexo 2, que es la flecha que van a ver un poco más a la izquierda. En cuanto a la proyección de los servicios de deuda para el 2022, que están contenidos dentro del presupuesto, se pueden observar cuál va a ser su comportamiento en el gráfico de la derecha. Ahí tenemos en un azul más fuerte lo que va a ser el cumplimiento de deuda principal, es decir, amortización de capital, y el pago de interés en un celeste un poco más suave. Justamente este interés es el que vemos que se ha suavizado, digamos, con la renegociación de la deuda. Ahora entrando más en detalle en cuanto al anexo informativo de la proyección de servicios de deuda, yo les puse a la izquierda cómo es el cuadro para cuando los equipos de los legisladores tengan que analizar, para que sepan cuál es la apariencia. Ahí está el detalle de cada tipo de deuda que se va a pagar con el organismo contraído, con el organismo que se contrajo, digamos, la deuda, y cuál va a ser el pago mensual. Ese es el detalle de esa planilla que ven a la izquierda. ¿Cuál va a ser el resumen de esto? Que la amortización total de los 14.000 va a ser de 14.500 millones y el pago de interés anual va a ser de 6.030 millones. Es decir, del total de obligaciones, el 71% se corresponde a amortización de capital y el 29% a pago de interés. Ahora, también si resumimos de ese cuadro cuáles son los organismos, digamos, con los que se prevé este pago de servicio de deuda, vemos que está el gobierno nacional, los organismos internacionales, los fondos fiduciarios, las entidades financieras, títulos públicos y otros menores, otros de menor importancia que están agrupados. Así vemos, si observan en el gráfico de torta, que la mayor presencia de servicios de deuda se va a pagar al gobierno nacional, seguido por títulos públicos. Y solo un 5% está previsto a organismos internacionales, ya que la deuda con ellos tiene menor presencia.
menor presencia, como lo vamos a ver en el slide siguiente. Este es otro anexo informativo que se presenta dentro de las planillas anexas, que lo que muestra es el stock de deuda de administración pública no financiera al 31 del 8. ¿Por qué hace el corte 31 del 8? Es la última fecha de presentación, lo que nos permite ver una foto actual de cuál es el estado de deuda, y también hay que tener en cuenta que en la memoria hace mención de que no está previsto en el resto de los meses hasta que concluya el 2021 contraer nueva deuda. Por lo cual podemos presumir, digamos, que esta foto que nosotros estamos viendo de composición de deuda se va a mantener en cuanto a sus proporciones al 31 del 12. En este sentido, este cuadro nos muestra, por un lado, la moneda en la cual fue contraída la deuda y el prestamista. Pero debemos recordar que el presupuesto debe estar expresado en moneda de uso corriente, por lo cual toda la deuda expresada en esa tabla es en pesos. Pero la columna del medio lo que hace es mostrar cuál es la deuda, cuál es la moneda original en la que se contrajo la obligación, porque en esa moneda vamos a tener que cancelar la obligación, por lo cual aquellas obligaciones que sean en dólares van a estar sujetas a los cambios o la variación de la moneda. En moneda comprometida tenemos deuda en pesos, en moneda comprometida en dólares tenemos deuda en pesos 37 millones. Y en la moneda comprometida en pesos tenemos deuda contraída por 22 millones. En cuanto a los prestamistas, vemos que tenemos, en primer lugar, los títulos públicos provinciales por 27 millones y el gobierno nacional 23 millones. Seguidos por entidades bancarias no financieras y préstamos directos con organismos internacionales. Cuando analizamos las proporciones, vemos que de la deuda total en stock al 31 del 8, la deuda comprometida es del 63% en dólares y el 37% en pesos. Variable importante, digamos, para tener en cuenta para el cumplimiento de dichos y las variaciones de la moneda. Y cuando vemos el tema de la composición de la deuda por prestamista, vemos que el 46% está hoy al 31 del 8, el principal prestamista son títulos públicos provinciales, mientras que el 39% el gobierno nacional. El 13%, entidades bancarias y financieras, y el 2% préstamos directos con organismos internacionales. Ahora vamos a pasar en detalle a ver, si bien ya estuvimos mencionando sobre la información contenida en algunas planillas anexas, cuál es toda la información que se detalla en el resto de las planillas. Las planillas anexas al presupuesto se dividen en dos grandes grupos. Un grupo que son los anexos propiamente dichos, y otro grupo que son las planillas informativas. En cuanto a los anexos propiamente dichos al proyecto, tenemos agrupados en disposiciones generales, en administración central y en organismos descentralizados. En las disposiciones generales está el total de recursos para administración central y organismos descentralizados, el total de erogaciones, es decir, de gastos, para administración central y organismos descentralizados, el total de erogaciones por objeto y fuente, es decir, no solo en qué se va a gastar, sino con fuente de qué origen se va a financiar ese gasto, para administración central y organismos descentralizados, las erogaciones figurativas, las fuentes y aplicaciones financieras y el balance financiero. Para la administración central está el análisis de los recursos por su naturaleza económica, las erogaciones por objeto y fuente también, las erogaciones por objeto y las erogaciones por jurisdicción, lo cual presenta una planilla por cada jurisdicción en la que se señala en qué va a gastar y también con qué recurso, fuente de financiamiento va a financiar, valga la redundancia, ese gasto.
En cuanto a organismo descentralizado, presenta recursos específicos que recordemos que son aquellos recursos que algunos organismos tienen potestad propia de recaudación. Entonces, ese detalle de recursos está en este apartado. También están las erogaciones por objeto y fuente, las erogaciones por objeto y las erogaciones por jurisdicción. Es decir, que si yo me pregunto a un organismo descentralizado que tiene capacidad recaudatoria propia, ¿en qué va a gastar? Yo puedo comparar rápidamente la tabla de recursos específicos con la erogación por objeto y fuente de ese organismo descentralizado y voy a poder hacer ese análisis. En cuanto a las informativas, se presentaron la ejecución de gasto al 30/6 del 21, los gastos tributarios 2022 proyectados, los ingresos tributarios 2022 proyectados, el plan de obras públicas 2022, el stock de deuda pública al 31/8/21, que es lo que estuvimos analizando, la proyección de servicio de deuda 2022, que también estuvimos analizando, los cargos autorizados 2022 y los cargos ocupados al 2021. Sobre este último punto, podemos ver, si comparamos los autorizados para el ejercicio 2022 y la planta en actividad 2021, observamos que entre ambos años, los autorizados 2022 contienen un aumento del 2,95% comparativo con los que actualmente están en actividad en el 2021. De los 69.263 cargos que se piden autorizados dentro del proyecto de presupuesto 2022, el 85% está dirigido al ámbito del Poder Ejecutivo, el 10% a otros poderes e instituciones, el 5% a organismos descentralizados, con la proporción que muestran dentro de su composición en cuanto a planta permanente y personal temporario. Y también ahí tienen para ir haciendo la comparación. Las proporciones se mantuvieron, solamente variaron según el incremento total solicitado. En cuanto a las horas cátedra de nivel secundario, están solicitadas 213.229 horas cátedra que representarían un incremento del 8,43 respecto a la renta en actividad 2021. Y en cuanto a las horas cátedra a nivel terciario, se solicitaron 48.666, que representa un 7,38% de incremento en relación al 2021. Bueno, muchas gracias, Noelia. Súper claro todo lo que tiene que ver con deuda. Y como podemos observar, y tal como Noelia explicó, en el presupuesto 2022 encontramos en detalle en los diferentes anexos y también en el cuerpo del proyecto de ley de presupuesto, o sea, lo que el Ejecutivo pretende hacer frente a lo que es deuda pública, y con un gran avance o con un gran detalle en el anexo. No solo un detalle en cuanto a lo que tiene que ver con acreedores, sino también el tipo de moneda en el que se van a hacer frente a estas obligaciones. Y por otro lado, también, tal como indica la memoria del presupuesto, si recuerdan, en este año hubo una refinanciación de la deuda, lo cual, por supuesto, impactó en lo que es la proyección de deuda en el proyecto de ley 2022. Así que en ese sentido, esperemos que con las bases teóricas que Noelia hoy explicó y las indicaciones en los anexos, se puedan realizar los análisis correspondientes y ustedes puedan encontrar de manera rápida en el proyecto y en los anexos todas las dudas o por ahí consultas que tienen con respecto a deuda. Por supuesto que la oficina va a emitir su informe y lo va a presentar a la Comisión de Hacienda, también en lo que es deuda pública, de presupuesto en general, pero también haciendo, por supuesto, hincapié en lo que es deuda pública. Bueno, con esto finalizamos un poco lo que es el tema de deuda. Y le queríamos comentar también que desde la oficina este año se implementó, además de la presentación de presupuestos, hacer infogramas que son informes resumidos y gráficos
con una visualización un poco más resumida, tal vez en 1, 2 o 3 placas, depende de, por supuesto, la importancia del tema, pero que permita al usuario una idea rápida de algunos temas que siempre son muy solicitados o tal vez temas que a primera vista requieren una respuesta inmediata y tal vez no a la espera de que la oficina, para hacer por supuesto un informe se toma un tiempo considerable para poder, hasta que vaya a la Comisión de Hacienda, poder emitirlo. Por lo tanto, empezamos a trabajar con estas ideas de infografía y hoy vamos a mostrar las primeras infografías que sacamos con respecto al presupuesto 2022. Hasta el momento hicimos 4 infografías, una que tiene que ver con deuda pública, otra que tiene que ver con obras públicas, inversión pública, que como sabemos es uno de los ejes principales que tiene el presupuesto 2022. También se hizo una infografía de los principales aspectos que se van a encontrar en el presupuesto 2022, y la última que tiene que ver con presupuesto con perspectiva de género. Así que bueno, vamos a mostrarle un poco la herramienta. Esto es la infografía de obras públicas. Vamos a empezar con deuda pública, que justo Noelia terminó con el tema y está bastante fresco. Bueno, como podemos ver en esta infografía, digamos, lo que se buscó es, en una placa, poder resumir los principales números y gráficamente cuál sería el comportamiento de la deuda prevista según el presupuesto 2022. Así tenemos cómo crecerían la proyección de servicios de deuda, en donde están las amortizaciones y los intereses, como le había mostrado en el slide anterior. Tenemos pagos previstos para la deuda provincial por 20.500 millones, la amortización de deuda total sería de 14.500 millones, el monto de intereses 6.030 millones y 212 millones de dólares es el ahorro que menciona en la memoria que se hizo para el periodo 2020-2024 por la renegociación de la deuda durante el 2021 con adhesión del 93% de los acreedores. En el cuadro inferior vemos la composición de la deuda por organismo, es decir, como ven, la principal participación es del Gobierno Nacional, seguido por títulos públicos, en tercer lugar entidades financieras, otros organismos internacionales con una mayor participación y fondos fiduciarios por último. Y en cuanto al análisis de la composición de la deuda por moneda al 31/8, es decir, este stock de deuda a hoy, el 63% es en dólares y el 33% de la deuda contraída en pesos. En cuanto a obras, ahí también buscamos mostrar, digamos, los principales objetivos destinados en el plan de obras públicas. Como podemos ver, 3.390 millones se piensan invertir en generación y distribución eléctrica, 7.100 millones para infraestructura para la inclusión y equidad, 2.100 millones para la infraestructura en gestión pública y modernización del Estado, 1.800 millones para producción y desarrollo urbano y rural, 16.500 millones en obras viales, 5.200 millones en inversión en vivienda, 513 millones para administración de agua, 50 millones en agenda digital, 193 millones en educación para el trabajo y 4.200 millones en entornos edilicios educativos. Esta inversión se piensa financiar, como vemos en la parte superior, en un 33% por el Tesoro Provincial, en un 51% por recursos propios, un 4% por crédito interno y un 12% por crédito externo. En este sentido, tenemos que también en el detalle de la memoria podemos observar que menciona que hay convenios firmados para obras por 11.700 millones, de los cuales también como fuentes externas 4.900 millones son del Banco de Desarrollo de Fond Plata.
Luego prevé otras emisiones de corto plazo de letras de tesoro y también prevé cubrir deuda flotante que piensan va a quedar de este ejercicio por la transición, digamos, de un año al otro. También se prevén 1.664 millones provenientes del Fondo Fiduciario Federal para Infraestructura Regional, que iría destinado al puerto de Barranqueras y a la Ruta 6 para la conexión con Santiago del Este. Haciendo el análisis de las principales obras, las principales inversiones, digamos, pero en su apertura por jurisdicción, vemos que la jurisdicción que va a financiar, tiene un mayor presupuesto en obras, es la Dirección de Vialidad Provincial, con 16.500 millones, seguido por el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura por 14.000 millones, luego el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda por 5.200 millones, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología por 4.400 millones, otras jurisdicciones por 2.248 y Administración Provincial del Agua por 513 mil millones. No, 513 millones, perdón. En este sentido, las principales obras destacadas son la Ruta 9 por 2.400 millones, la Ruta 6 por 1.200 millones, caminos para el interior de la provincia se prevé por 1.070 millones, sobre todo para la zona de Miraflores y localidades conexas, que se prevén más de 2.000 millones de obras en caminos. Para la agenda digital, como dijimos, 50 millones. Para el edificio legislativo, 840 millones. Y para obras de gas natural, 1.500 millones. Esos son los grandes números que contiene el presupuesto para obras. Bueno, muchas gracias, Noelia. Tal como lo dijimos y lo repetimos varias veces, lo que es obras públicas es uno de los ejes principales que tiene el gobierno, o que por lo menos se puede visualizar a primera vista en el presupuesto 2022, así que nos parece importante esta infografía como para tener en términos generales, poder ver cómo proyectan destinar estos recursos. También en el presupuesto está la planilla anexa de obras públicas, donde se encuentra con detalle uno por uno los proyectos y los programas de obra pública con la fuente de financiamiento que el gobierno pretende o lo proyecta en el presupuesto 2022. En ese sentido, el grado de detalle es al máximo, así que en el anexo se puede encontrar. Bueno, un poco para hacer una conclusión de todo lo que vimos en este ciclo de encuentros, vamos a hablar un poco y vamos a mostrar lo que es, cuáles fueron, como a nivel de resumen, cuáles fueron los principales aspectos, cuáles son, mejor dicho, los principales aspectos que se destacan en el presupuesto 2022, elaborado por el Poder Ejecutivo. Si nosotros hacemos un análisis del mensaje del presupuesto, en primer lugar nos vamos a encontrar con un presupuesto que salió con un alto grado de detalle, con lo cual por supuesto que eso siempre viene bien para su análisis y para poder no solo sacar todas las dudas con respecto a cuál es la idea cómo considera el Ejecutivo que va a gastar y cuáles son los recursos que considera que va a tener, sino también se puede visualizar cuáles son las principales herramientas de gestión, cómo el gobierno piensa gestionar, cuáles son los ejes principales que el gobierno piensa tener en el año que sigue, y no solo a futuro, sino también haciendo un análisis un poco de todo lo que fue el 2021, de los resultados que la pandemia también un poco dejó, y en base a eso poder, una vez entendido el contexto en el cual está la provincia y el país, poder hacer una proyección y que se entienda tal vez los antecedentes o el porqué de algunas
de algunas políticas públicas o de algunos programas que el gobierno pretende llevar adelante, ¿no es cierto? En ese sentido, la información nunca sobra para poder analizar. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a encontrarnos que el presupuesto 2022 para los supuestos macroeconómicos de la provincia toma también un poco el análisis del presupuesto nacional. Y teniendo en cuenta eso, entonces, en el presupuesto se provee un nivel de actividad económica para la provincia del Chaco del 5,2% para el año 2022. ¿Cómo el gobierno nacional, el gobierno provincial considera que va a sostener o que va a llegar a ese nivel de actividad económica? Principalmente con el fortalecimiento del mercado interno, la recuperación del salario real y la atracción de sectores estratégicos. ¿Sí? Nos ponemos a analizar un poco cuáles fueron las áreas económicas o los sectores económicos que empezaron a despegar rápidamente luego de la pandemia. Vamos a prestar atención que lo que es construcción e industria fueron los sectores que mayor crecimiento tuvieron. Y esto es importante destacar porque son dos sectores que tienen un efecto multiplicador en lo que es el empleo, no solo de estos sectores, sino de los otros sectores, motorizan la economía. Entonces es importante que cuando hablemos de nivel de actividad económica o cómo el gobierno pretende, como un crecimiento, haga foco a estos tipos de sectores, porque son los sectores que producen un efecto en todos los sectores indirecto también. Entonces, esto va a ser uno de los sectores que va a traccionar a la economía. También otro sector en el cual se hace foco es la economía del conocimiento, que sabemos que todo lo que tiene que ver con tecnología y con innovaciones tecnológicas que está en auge, y que tal vez no tiene un impacto directo, que si bien hay industrias que se están localizando en la provincia, que están generando empleo, también motorizan a la economía, ¿no es cierto? Y tienen un impacto sobre el nivel económico de la provincia. Y por otro lado, el gobierno también, por supuesto, a través de la inversión pública, en todo lo que es obra pública, pretende hacer un foco y poner un rol central ahí a la generación de empleo. Bueno, entonces, eso con respecto al nivel de actividad económica. Con respecto al nivel general de precios, también acompaña y va, como dije anteriormente, con lo que es el gobierno nacional, considerando aproximadamente un nivel general de precios para el 2022 del 35%. Recordemos que para el 2021 el gobierno provincial considera que vamos a finalizar con una inflación alrededor del 45%, con lo cual, si hacemos un comparativo, podemos ver que proyecta un proceso de desinflación, ¿no es cierto?, de una reducción de la inflación. ¿Cómo el gobierno provincial pretende llegar a esos números de inflación del 35%? Básicamente hace foco en tres cuestiones. Una es la corrección de la cuenta corriente de la balanza de pagos que se viene dando a nivel de país, a nivel de gobierno nacional, lo podemos ver, digamos, a través de la noticia. Otra es el ahorro de divisas por la reestructuración de la deuda. No nos olvidemos que tanto Nación como provincia logró una reestructuración importante de la deuda, con lo cual esto genera un ahorro de divisas y por supuesto que esto a tipo de cambio lo sostiene. Y por último, el fortalecimiento de las reservas internas del Banco Central, que es uno de los ejes que tiene el gobierno nacional como para contener el nivel general de precios. Todo esto consideramos que va a mantener un mercado de cambio equilibrado entre la oferta y la demanda de divisas, con lo cual el tipo de cambio acompañaría a un equilibrio en el mercado interno de precios. Todos estos ejes que expliqué anteriormente es para contener una inflación alrededor del 35%, o sea, reducir la inflación con respecto a lo que cerraría en el 2022.
Bueno, eso con respecto a sus puestos macroeconómicos. Con lo que es sostenibilidad fiscal, digamos, el equilibrio entre ingresos y gastos, o el resultado entre ingresos y gastos de la provincia del Chaco, el gobierno provincial considera o estima para el 2022, sabemos que este presupuesto salió con resultado superavitario, digamos que la proyección es un superávit. No solo primario, sino también un superávit financiero. Entonces, para el 2022 se considera que el resultado primario va a estar alrededor de 9.000 millones. Esto es sin considerar los intereses de deuda, tal como había explicado anteriormente mi compañera, Noelia. Y considera también un resultado financiero, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos totales de 3.000 millones de pesos. Para este 2021 se estima aproximadamente, como se viene ejecutando el presupuesto, que el resultado financiero va a ser de 5.000 millones de pesos. Con esto podemos verificar que, si sigue estos comportamientos, obviamente, que va a ser el tercer año consecutivo con superávit en las cuentas provinciales. Bueno, esto entonces con lo que tiene que ver la sostenibilidad fiscal. Bueno, con respecto a los ejes estratégicos del presupuesto 2022, es decir, dónde están orientados los principales programas, las principales políticas públicas, las acciones y las inversiones del gobierno provincial, hace foco básicamente en 5 ejes que por supuesto cubren todos los programas y que se detallan en el presupuesto, pero los engloba en 5 ejes. Y estos ejes son, de estos 5 ejes, 2 son ejes transversales a todas las políticas y 3 son puntuales. Tenemos educación y empleo, desarrollo productivo y economía social e inclusión laboral. Estos 3 ejes tienen como objetivo principal, primero, fortalecer el sector público y privado y la generación de empleo, tal como indicaba anteriormente. O sea, con estos 3 ejes, digamos, el fin último o la misión última es la generación de empleo y el fortalecimiento de los sectores. Sería educación y empleo, desarrollo productivo y economía social e inclusión laboral. Y por último, los 2 ejes que se encuentran en la parte inferior, que es innovación tecnológica e infraestructura pública. Estos 2 ejes, como expliqué anteriormente, son transversales a absolutamente todas las políticas y todos los planes que el gobierno provincial lleva adelante, es decir, se encuentran absolutamente en todos los planes y políticas. ¿Y por qué son importantes estos 2 focos? Tal como expliqué anteriormente, con lo que es innovación tecnológica y por supuesto la infraestructura pública para poder llevar adelante todo este tipo de innovaciones, porque son 2 ejes que motorizan a la economía, o sea, y ayudan al crecimiento o empujan el crecimiento económico de la provincia, es decir, sientan las bases para el desarrollo productivo de la provincia, tanto la infraestructura pública como la innovación tecnológica. Entonces son 2 ejes en los que vamos a encontrar que el gobierno, el Ejecutivo Provincial pone un foco importantísimo y no está desacertado. Bueno, en la parte derecha de la infografía vamos a encontrar en términos nominales cuál es la inversión que el Ejecutivo proyecta hacer en cada uno de estos ejes como para poder llevar adelante los planes y programas que se encuentran incluidos en cada uno de ellos. Vemos que en primer lugar está infraestructura pública. En segundo lugar encontramos economía social e inclusión laboral. En tercer lugar, educación y empleo. Luego, innovación tecnológica. Y por último, desarrollo productivo. Por supuesto que
estos ejes a su vez están todos relacionados entre sí, porque lo que es infraestructura pública va a terminar fortaleciendo a los demás ejes. Lo mismo con inclusión social, economía social e inclusión laboral. Bueno, esto entonces sería lo que es, pensé que estaba más largo, lo que son los principales aspectos que encontramos en el presupuesto 2022. Esto está extraído del mensaje del presupuesto que se presentó, bueno, en la Cámara de Diputados. Y por último, para cerrar, que también extraído del mensaje del proyecto de ley 2105, el presupuesto con perspectiva de género. Si bien en el presupuesto 2021 nosotros encontramos que se hace mención a la inversión o al quantum del presupuesto se va a destinar a políticas con perspectiva de género, no había en el presupuesto 2021 un mayor detalle. Digamos que teníamos un total que no podíamos analizar ese total cómo iba a estar distribuido o dónde iba a estar asignado. Este año, con el proyecto de ley 2105, para el periodo 2022, encontramos un nivel de detalle, no solo, por supuesto que nosotros para este infograma sacamos cuestiones generales, pero no solo se encuentran los principales ejes o las principales políticas o programas donde se va a destinar, sino que además también se encuentran las metas cuantificadas que se pretenden alcanzar con cada una de estas inversiones, con lo cual eso ayuda a que se pueda hacer algún tipo de seguimiento durante el año 2022 y también ayuda a la construcción de indicadores para ver cómo se van cumpliendo esas metas. O sea que en ese sentido está muy bien la información expuesta en el mensaje del presupuesto. Nosotros acá, a modo de resumen y para tener una idea general, indicamos cómo se va a destinar este presupuesto con perspectiva de género. Entonces nos encontramos que 14.173 millones de pesos va a ser el presupuesto asignado a cerrar las brechas de género, o mejor dicho, va a ser destinados a programas y políticas públicas que tengan como objetivo cerrar las brechas de género que actualmente se encuentran en la provincia. También en el mensaje de presupuesto vamos a encontrar un análisis previo con ciertos indicadores y ciertas estadísticas en la provincia que hay con cuestiones a género y diversidades, con lo cual, bueno, podemos luego entender el porqué de ciertas prioridades. Estos 14.000 millones representan el 4,7% del gasto total de la provincia, es decir, de todo el gasto que se proyecta, del total de gasto que se proyecta en el presupuesto, el 4,7% va a estar destinado a políticas con perspectiva de género. Esto representa una variación nominal con respecto al presupuesto 2021 del 120%. Esta sería la variación nominal que encontramos. Y a su vez, los principales puntos, digamos, donde se va a destinar este monto va a ser autonomía física, que tiene que ver con todas las cuestiones de salud reproductiva y salud sexual de las mujeres, con infraestructura del cuidado y disminución de brechas de tiempo. Como sabemos, las mujeres destinan, o sea, de las tareas del cuidado y de las tareas domésticas, la mayor proporción está destinada, está cubierta por mujeres. En el presupuesto se estima que el 79% del trabajo doméstico del cuidado está realizado por mujeres, con lo cual, por eso creo que encontramos foco en infraestructura del cuidado y disminución de brecha de tiempo, es decir, todas aquellas políticas o programas que estén destinados a cerrar esta brecha, ¿no es cierto? Es decir, que este 79% se reduzca.
También encontramos programas y políticas destinadas a asistencia social y económica a mujeres y disidencias, también a inserción laboral de mujeres y disidencias, a transversalización y capacitación de perspectiva de género y en políticas públicas. También encontramos programas destinados a atención a víctimas de violencia de género y prevención, y a la inserción educativa de mujeres y disidencias. También en el mensaje de presupuesto hace mención del total de inversión pública que la provincia proyecta realizar, cuánto, mejor dicho, va a estar destinado a desarrollar infraestructura del cuidado. Y también, si vamos digamos, al mensaje, al detalle, vamos a encontrar cuáles son esas obras. A su vez vemos que el 8% del total de obras públicas de la provincia va a estar destinado a infraestructura del cuidado. Esto representa 22 obras públicas relacionadas con infraestructura del cuidado, lo cual es importante teniendo en cuenta la necesidad actual que hay con respecto a eso, ¿no es cierto? A su vez también vemos cómo por jurisdicción, o sea, ampliamos un poco el detalle y vamos a ver por jurisdicción cómo va a estar, o este gasto, pues las jurisdicciones, mejor dicho, del total de gastos, cuánto van a destinar a políticas con perspectiva de género. Y con respecto a esto hay que mencionar que hay un avance en lo que es el armado no solo del presupuesto, sino de todo el sistema presupuestario para su posterior ejecución, que tiene que ver en detectar cuáles son los programas que van a estar destinados a cerrar esta brecha de género en cada jurisdicción. Y estos programas van a estar nominados con la etiqueta PPG, es decir, cuando se empieza a ejecutar el presupuesto, se podría evaluar o se podría ir al detalle de todos los programas que cada jurisdicción lleva adelante y ver cuáles son cuáles son esos programas que son con perspectiva de género, ¿no es cierto? O sea que dentro de sus objetivos últimos, dentro de sus metas, que está cerrar esta brecha de géneros. Entonces, con respecto a eso, se podría hacer un análisis por jurisdicción y por programa para ver cómo se va ejecutando el gasto con respecto al presupuesto con perspectiva de género. Y bueno, podemos ver cuáles son las jurisdicciones que de mayor a menor en la pirámide tienen destinan su gasto a este tipo de programas. En primer lugar, vamos a encontrar el Ministerio de Desarrollo Social. En segundo lugar, el Ministerio de Planificación y Economía. Recordemos que dentro del Ministerio se creó la Dirección de Género y Diversidad, la Dirección de Economía de Género y Diversidad, con lo cual, por ese motivo, se ubica este ministerio en segundo lugar. Tenemos al Ministerio de Educación, al Servicio Penitenciario, a la Secretaría de Derechos Humanos y de Género, Instituto de Cultura, el IPAP, el Instituto de Administración Pública, el Poder Legislativo, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer luego, no solo en un primer momento, ver cómo se va a destinar o cómo se estima destinar el presupuesto a políticas de género, sino que también posteriormente se puede, tal como está hoy el presupuesto expuesto, se puede analizar la ejecución de este presupuesto en este tipo de programas. Bueno, entonces eso es lo último, digamos, con respecto al presupuesto con perspectiva de género. También hacemos una breve mención de que el presupuesto habla también sobre por otro tema, es otro tema también que está muy en auge, que es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también hace mención, pero no tan detallado como el presupuesto con perspectiva de género.
Igualmente la oficina también se aboca al estudio de la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo cual en la página web van a poder encontrar algunos informes y por supuesto que vamos a seguir trabajando durante el periodo 2022 con esto. Y de esta manera consideramos que desde la oficina no solo nos enfocamos en lo que es la ejecución presupuestaria, sino en general, sino también en los principales aspectos o los temas de agenda, no solo de la provincia y del país, sino también a nivel mundial, como es perspectiva de género y ODS. ¿Está? Bueno, con esto entonces, por lo menos cerramos la exposición de los 3 ciclos. La verdad que desde la oficina estamos más que superó nuestras expectativas, estamos más que felices y contentos de poder hacerlo. Es la primera vez que se hace, siempre se tuvo la intención, pero es la primera vez que se puede llevar adelante. Esperemos que se pueda repetir todos los años y que, bueno, que cada vez podamos tener mayores interesados y oyentes, porque la verdad es que el presupuesto es, como sabemos, la ley madre y tiene muchísimo contenido como para poder hacer un rico análisis de él, no solo, como siempre decimos, no solo en lo que tiene que ver las grandes cuentas, digamos, de ingresos y de gastos, sino también para poder visualizar y hacer foco en cuáles son las prioridades de gobierno y cuál es digamos, la gestión que pretende llevar adelante, porque el presupuesto no es solo la exposición de las cuentas públicas, sino también la herramienta de gestión por excelencia que hoy tienen los países y las provincias como para poder analizarlos. Así que para nosotros, por supuesto que es un placer poder hacer esto. Agradecemos a todos y todas las que nos acompañaron desde el día 1, y también antes de finalizar y darle la palabra por si alguien quiere comentarnos algo, les queríamos contar que mañana vamos a hacer la presentación oficial de la página web. Lo vamos a hacer a las 9:30 de la mañana. Y bueno, vamos a pasar, por supuesto, el enlace a todos y todas, y ahí van a encontrar no solo todos los informes de la oficina, sino también van a encontrar tableros en los cuales podrán ir viendo de manera real, a último mes vencido, la ejecución del presupuesto, tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de gastos. Y la idea básicamente es que todos los usuarios puedan acceder y puedan tener esta información a disposición, que por supuesto que es importantísimo para, no solo para los legisladores en su función de representar al pueblo, sino para toda la sociedad. Así que bueno, muchas gracias y no sé si alguien quiere hablarnos. Vos ahí, ahí ya me perdí. Y yo también. Sí, una preguntita, no sé si me escuchan, pero creo que Cubels preguntó antes, pidió la palabra antes. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. A ver, ¿quiere hablar? ¿Querés hablar de forma resolver lo de Pérez? Gladys.
escucha bien? Hola, ¿me escucha? Sí, ¿Ahora? Tere, Hola, ¿ahí me ¿pudiste? escuchas? Hola, Sí, yo te hola, escucho. hola. ¿Sí? ¿Las demás la escuchan a Tere? sí, sí se la escucha. Hola. Sí, Sí. ahora sí. Tuve que salir y entrar porque no me escuchaban. No sé qué problema hay. Yo sí te escuchaba, Gladia, hoy y te pedía a ver si vos me escuchabas, pero estábamos desconectadas. Bueno, lo importante, la verdad que el trabajo, excelente. Yo no soy una entendida, pero sí tengo entendidos a mi alrededor al respecto. Pero así todo, empiezo a comprender muchísimas cosas. Me parece un trabajo minucioso bueno, y sumamente importante, y sobre todo esto de la transparencia, de la difusión, de ponerlo en una página, de que haya acceso de la ciudadanía, eso no tiene precio realmente y es sumamente necesario que exista. Ojalá que esto quede para siempre. Y bueno, y con respecto, por supuesto, al presupuesto con perspectiva de género, que es un tema para nosotros desde nuestro bloque fundamental, la existencia en sí mismo y, por supuesto, fundamentalmente, el cumplimiento del mismo. Porque, como ustedes bien dijeron, el año pasado, por supuesto que hubo una mención a la cual nosotros manifestamos nuestra satisfacción, pero la realidad es que la concreción no se vio, no se puede ver, porque bueno, no hay el nivel de detalle que ustedes están programando ahora hacerlo en este presupuesto. De cualquier manera, fue un paso, nos pareció importante porque fue un paso más, o el primer paso que había que darlo. Ahora, ya este año tenemos que tener un nivel de exigencia mayor y sobre todo el nivel de exigencia mayor es en el cumplimiento y en el seguimiento de ese cumplimiento. Entonces, si ustedes van haciendo esa tarea que es muy, muy importante, la verdad que vuelvo a decir, va a sobresalir en lo que es el manejo en general del presupuesto y el conocimiento y la apertura hacia toda la población. Así que eso es, creemos que lo más importante, ¿no es cierto? Así que la verdad que un trabajo, por lo que se ve hasta el momento por parte de ustedes, muy minucioso y muy responsable. Así que nuevamente, la verdad que estuvieron unas genias y bueno, y sigamos así, porque realmente necesitamos, como legisladores y legisladoras, y como ciudadanos comunes, conocer esto, realmente saber, porque si no, ya sabemos que se enumeran una cantidad de ítems y que van a ir acá y que van a ir allá, pero después en la realidad, como se puede ir modificando eso en el transcurso del el gasto del presupuesto, tenemos que ver si realmente van o no a los lugares que están designados. Así que muchas gracias, chicas, y unas felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, Tere, por acompañarnos en los 3 encuentros que estuviste presente y siempre nos alentaste, no solo ahora, sino siempre a la oficina. Y sí, por supuesto que estamos interesadas en seguir y poder evaluar la ejecución de este presupuesto con perspectiva de género, pero ya es un aliento el saber que el presupuesto sale con detalle como para posteriormente poder analizarlo. Así que eso me parece un avance muy importante destacar. Gladys, no sé si no... Sí, la escucho bien. Sí, un poco insistir en lo que planteó Tere, sí felicitarla a vos, Patricia, a Noelia y a ustedes, a todo el equipo de la OLEP. Creo que hacen un trabajo extraordinario, no solamente para informarnos con respecto a poder entender lo que es esta ley de leyes. O sea, muchas veces nosotros votamos el presupuesto al libro cerrado y muchas veces no entendemos o no llegamos a visualizar realmente cuál es
la mirada o en cierta medida la perspectiva que tiene un presupuesto cuando lo votamos. Ustedes con esto nos ayudan muchísimo a poder visibilizar eso, pero fundamentalmente lo que quiero rescatar es el compromiso de ustedes con poder visibilizar las políticas de género e igualdad. O sea, eso para nosotros es fundamental. Que lo hagan desde la OLEP y que lo hagan ustedes justamente que son mujeres nos parece sumamente importante. Yo particularmente mañana, creo que Tere tampoco, vamos a poder estar en la presentación de la página, pero obviamente vamos a seguir de cerca todo y vamos a estar permanentemente accediendo a esta información porque la tenemos que tener presente en toda la discusión que va a tener el presupuesto de acá a fin de año hasta la sanción, y obviamente asegurarnos de que estas afectaciones específicas que se hacen de partidas destinadas al género y a la igualdad realmente cumplan un efecto deseado y que nosotros esperamos. Por ejemplo, una cuestión que nosotros insistimos mucho con Tere y otras compañeras es la estabilidad laboral de quienes están al frente de los dispositivos de atención, seguimiento y contención de víctimas. Es una cuestión que nosotros hacemos mucho hincapié, siempre lo hicimos antes y lo hacemos obviamente ahora, de dar la estabilidad laboral a los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicio en estas áreas tan sensibles del Estado. Llámese CAP, llámese línea 137, llámese línea 144, 145, es decir, todos esos dispositivos que tenemos del Estado, pero lamentablemente todavía frente a estos servicios hay personal precarizado. Así que esta es una cuestión que es fundamental hacer el seguimiento para que realmente estas afectaciones específicas del presupuesto tiendan a mejorar la calidad del servicio, pero fundamentalmente la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicio ahí. Felicitar a las compañeras y bueno, muchas gracias por toda esta información. Bueno, Gladys, muchísimas gracias. Sí, la idea del viernes es mañana largar la página, de hacerla pública, es muy conocida, pero por supuesto que la página va a estar toda a disposición. También vamos a cargar los 3 encuentros y la guía de presupuesto que armamos. Bueno, la idea, como para concluir, comentarle que por supuesto que la oficina, en este ciclo de encuentro participaron todos los integrantes de la oficina, y desde la oficina la idea y la misión última siempre es servir de soporte técnico al Poder Legislativo y poder brindar información para el análisis y de los proyectos de ley, no solo en su análisis en las cámaras y en las sesiones, sino también en lo que pueda derivar en ley. Cuando en el recinto se debate, también poder tener un poco la información desde adentro del Poder Legislativo, o sea, que el Poder Legislativo tenga su análisis propio en todas las cuestiones que se tratan, no solo de proyectos de ley, sino del presupuesto, economía en general. Ese es el fin de la oficina legislativa, por eso consideramos que es tan importante, y estamos muy agradecidos y agradecidas por todo el espacio que nos dan, y también ayudarnos a cada vez surgir y conocernos, invitarnos a sus comisiones. Eso para nosotros es muy importante. Así que en ese sentido estamos más que agradecidos. Y bueno, esperemos que miren nuestra página y que también las nombren y nos ayuden con la difusión. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo no veo bien acá. Bueno, no, creo que no, ¿no? Bueno, Bueno, muchas gracias, chicas, nos vemos. Bueno, vamos a dar por Gracias, finalizado chao, entonces el chao, encuentro. chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao.